Buenas noches, mi nombre es Lilibet Murillo Borges, soy estudiante de Ingeniería Industrial del primer semestre del periodo 1604. Mi programa está suscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Estoy suscrita al Centro de Educación a Distancia Occidental en Medellín. A continuación les voy a explicar el desarrollo del ejercicio número 1 de la tarea intermedio 1, del cual el tema es métodos para la comprobación de argumentos. En la guía de actividad y rúbrica de evaluación nos dan una serie de pautas para desarrollar, entre las que las primeras actividades está seleccionar un ejercicio de varios que nos dan y compartirlos entre el grupo colaborativo. Yo seleccioné los ejercicios para desarrollar, los ejercicios con la letra E. Entonces, mi primer ejercicio tiene 3 enunciados, 3 proposiciones, los cuales ya tengo aquí escritos, como ven. Entonces, tengo la proposición 1, que es P. Rafael Pombo es un escritor colombiano. Proposición Q. Gabriel García Márquez escribió Mi ringa, mi ronga como Simón el Bobito. Y R. Como Rafael Pombo nació en Bogotá en el año 1833. Entonces, lo que nos pide la guía es pasar esas proposiciones a un lenguaje natural. Dado que en la guía nos facilitan un poco el trabajo y nos dan esto en un lenguaje simbólico, nos dan las proposiciones en un lenguaje simbólico. Entonces nos dicen que corchete, paréntesis, P o Q, cierro paréntesis, bicondicional, R y cierro corchetes. Entonces, basados en esta fórmula, en esta proposición, vamos a redactar la proposición en lenguaje natural. Entonces, acá en nuestra tabla, acá en nuestras tablas vamos a darnos cuenta que la bicondicional se simboliza con una flecha de doble sentido, que es la que tenemos en la fórmula. Y nos dice que se lee si P, entonces Q. Entonces, en la fórmula tenemos 3 proposiciones, P, Q y R. Pero si nos damos cuenta, nos fijamos bien, primero tenemos un corchete, que es donde está R. Y dentro de ese corchete tenemos los paréntesis, donde tenemos las proposiciones P y Q, formulando P o Q. Entonces, si se lee sí o sí, vamos a decir sí, Rafael Pombo es un escritor colombiano o Gabriel García Márquez escribió Mi ringa, mi ronga como Simón el Bobito entonces es el otro conector, Rafael Pombo sí nació en Bogotá en el año 1833. ¿Sí? Ahí tenemos todos los conectores que nos hacen interpretar esta proposición simbólica. Ahora, el segundo ítem nos dice que vamos a desarrollar una tabla de verdad manual, la cual vamos a determinar primero el número de filas y el número de columnas. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta la cantidad de proposiciones simples y el desglosamiento de estas.
Entonces hay una fórmula, está en las guías, que nos dice para determinar el número de filas, que es las casillitas hacia abajo, que es 2 a la n. Entonces tenemos 1, 2 y 3 proposiciones. N es igual a ese número de proposiciones. Entonces n es igual a 3. Vamos a subrayar aquí. 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2 igual a 8. ¿Sí? Ahora el número de columnas, que son las que van hacia abajo, se determina por el desglosamiento de estas y el número de proposiciones. Entonces si tenemos P, tenemos Q, tenemos R, y la primera que tenemos es P o Q. Tenemos P o Q entre paréntesis y tenemos la última, que es para la tabla de verdad final. Tenemos P o Q bicondicional R. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. Vamos a hacer una tabla de 5. Entonces, teniendo estos datos, ahora vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a graficar y ya volvemos con el resultado. Teniendo nuestra tabla, ahora vamos a proceder a llenar los datos. Nos dicen en las guías que para llenar estos primeros espacios hay una constancia, ¿sí? Se llena de la siguiente manera. Empezamos por P, siempre va a ser mitad y mitad, verdadero y mitad falso. Entonces empezamos por verdadero, 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 y la otra mitad falso, falso, falso y falso. Q es la mitad, la disminución de esto. Entonces 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R viene intercalado, a ser 1 y 1, 1 y 1, verdadero, falso, verdadero, falso. Teniendo ya estos valores, procedemos a hacer las multiplicaciones, por decirlo así, de los valores, teniendo en cuenta en nuestras tablas. Entonces, lo primero que nos dice aquí la tabla es que tenemos que utilizar el método de disyunción inclusiva, que se lee P o Q o ambas, y nos dice que es verdadero cuando una o las dos proposiciones componentes son verdaderas, dando como resultado que solo las falsas sean falsas. Solo cuando tenemos dos falsas va a ser falso. Entonces, busquemos cuáles nos van a dar falso y rellenamos lo demás. Entonces, vamos a tapar R para concentrarnos solo en P y Q. Entonces, ¿cuáles tenemos falsas entre P o Q? Falsa y falsa tenemos las últimas dos filas. Y estas son las que nos van a dar falso. El resto tenemos acá arriba verdadero y verdadero. Y las demás son combinaciones. Pero la regla nos dice que cualquiera puede ser verdadera si ambas o una es verdadera. Entonces el resto son verdaderas. Ahora vamos a aplicar la bicondicional, que nos dice que una proposición bicondicional es verdadera cuando dos proposiciones que tienen el mismo valor de verdad. Entonces, vamos a trabajar con R y con la fórmula que acabamos de hacer, P o Q. Entonces, solo si son verdaderas y verdaderas o falso y falso nos va a dar verdadero. Entonces, tenemos verdadero y verdadero la primera, verdadera y verdadera la tercera fila, verdadera y verdadera la quinta fila y falso la última. Estas van a ser nuestras verdaderas. Ahora el resto nos quiere decir que todas las demás son falsas. Ahora, para comprobar que esto es cierto, vamos a ir a nuestros documentos donde tenemos la información y vamos a abrir el anexo 2 donde está
el link para ir al simulador de la UNAD. Aquí está el link, lo vamos a abrir y vamos a digitar nuestra tabla. Vamos a digitar nuestras proposiciones para que nos dé nuestra tabla. Entonces, corchete, paréntesis, P o Q, paréntesis, bicondicional, R y cierro corchetes. Le doy generar tabla y estos valores de verdad me tienen que coincidir con los míos. Entonces, verifiquemos. Primera celda, verdadera. Segunda celda, falsa. Tercera celda, verdadera. Cuarta celda, falsa. Quinta, verdadera. Continúa con dos falsas y termina en una verdadera. ¿Sí? Para tener por conclusión que nuestra tabla, que viene siendo el otro ítem a desarrollar, nuestra tabla es una contingencia, ya que tiene valores de verdad y falsedad combinados.